No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y nos acompaña la doctora Guillermina. Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Por acá. Todo bien. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias. Para partir, me gustaría hacerle una pregunta más bien personal, que es un clásico de nuestro programa. Es, antes de comenzar a explorar el futuro junto a usted, preguntarle qué es el futuro, qué es este concepto para usted. Elementalmente es donde voy a vivir el resto de mi vida. Prácticamente es el futuro y entonces sobre eso es amplio, es creativo, es imaginativo, es todo. Entonces, Genial. es Buenísimo. ahí donde pasaremos el resto de la vida. En general, todos. Totalmente. ¿Y cómo fue, qué sucedió en su vida, qué experiencias se dieron para llegar al estudio de futuros, a esta disciplina de prospectiva? ¿Cómo fue que llegó a esto? Pues efectivamente también a partir de explorar el futuro. Yo estaba más por el lado de mi profesión, de mi carrera, que también es comunicación. Entré a publicidad y en un congreso de publicidad que hubo en España, un congreso muy sonado. Había una agencia Panamericana Ogilvy, por cierto, que tenía una vicepresidencia de futurología. Y entonces fue cuando yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de futurología? A ver, eso me suena efectivamente a una bola mágica de cuarzo donde se adivina el futuro. Y entonces empecé a indagar y curiosamente así a fragmentos, de pedazos de qué es futurología, llegué a la visión prospectiva. Y en ese momento estaba muy activa la red iberoamericana de prospectiva. Curiosamente, había una red latinoamericana que se había creado gracias al impulso de uno de los colegas que estaba en la UNESCO y a través de la UNESCO había conseguido apoyo para hacer congresos en diferentes países de América Latina. Y entonces empecé a partir de fragmentos de futuro, empezamos a leer a mucha gente y que por acá, que Mojica, que Balbi, que Miklos, que Alonso Concheiro. Y entonces para nosotros así se abrió un mundo tremendo. Y en ese momento habíamos cambiado el plan de estudios de ciencia política. Yo de clase en la carrera de ciencia política y se había metido la materia de prospectiva. El coordinador del evento dijo, bueno, es donde yo tengo el hueco para la preparación de profesores. Entonces le dije, le propongo que hagamos un seminario permanente de formación profesional. Y dijo, adelante. Desde el 2003, entonces empezamos con nuestro famoso seminario que todavía vive, que todavía subsiste cada semana, cada viernes, y es un seminario que ha sido tan maravilloso, tan flexible, que ha tenido mucha gente de distintas carreras, porque además aceptamos de todas las carreras, a todos los que quieran, ¿no? Y ha habido muchos profesionales, muchos profesores, y ha sido verdaderamente interesante este seminario. Pocos son los que han quedado como fundadores y muchos los que han pasado por el seminario. Hemos formado a mucha gente, hemos hecho muchas cosas. Empezamos desde ese momento, desde el 2004, a tener contacto ya con la prospectiva en Latinoamérica, la que había con estos personajes, ¿no? Y entonces nos ofrecieron un famoso, ser un nodo Futuro México de la red que se estaba formando con el proyecto Milenio en ese entonces. Había una red de escenarios y estrategia de Balbi, por cierto, de Eduardo Balbi, y inauguramos ese nodo con gran escándalo en la Facultad de Ciencias Políticas, hicimos un gran evento, ¿no? Entonces llego yo con mi discurso inaugural y todo el auditorio lleno,
de repente empiezo y digo, tenemos que hacer planes de cómo vamos a llegar a Marte, qué es lo que vamos a hacer, quién se va a ir, cómo vamos a manejarnos en el planeta. Y todos atacados de la risa, ¿no? Y yo lo estaba hablando muy en serio. Para mí, el planeta Marte tenía que empezar a discutir qué era lo que íbamos a hacer con Marte desde el momento mismo del año 2000, ¿no? Y claro, todos muertos de la risa. ¿Quién iba a decir que en pocos años, ahorita, hablar de Marte ya ni es un sueño, se está volviendo realidad y es una cosa impresionante lo que se ha cambiado, ¿no? Y en ese momento, pues sí, se morían de la risa porque, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Marte? Pues ¿en dónde está? ¿Qué clase de futuro está hablando, no? Ya me imaginaba yo los canales de Marte llenos de economía informal, ahí ya los, los trabajadores de la economía informal aquí en México ya habían llenado los canales y todo. Tenemos que tomar acuerdos con respecto a eso. Bueno, así empezó el asunto y Genial. nos ha costado trabajo. Nos ha costado trabajo hormiga. Nos ha costado trabajo que la gente, así como se reían entonces, parecía que la gente no entendía que había que trabajar sobre el futuro, que había que entender, tener una visión de largo plazo. Y esto, bueno, fue un verdadero rompecabezas, decíamos, en donde fuimos juntando las piececitas de los autores, de lo que se había escrito, y nos empezamos a acercar a las asociaciones extranjeras. Entre ellas, pues la que teníamos más cerca era la World Future Society, que hacía eventos anuales en Estados Unidos, Canadá, cuando mucho, pero básicamente Estados Unidos. Y ahí íbamos. Perfecto. Curiosos a aprender. Y entonces... la curiosidad. Y a propósito de lo que nos menciona y de la larga experiencia que tiene en el campo de los estudios prospectivos, ¿cómo ha visto la evolución de esto en Latinoamérica? El estado que observa hoy día y cómo ha ido evolucionando, ¿qué es lo que observa hoy? Mira, muchos han sido maestros de nosotros en el área de la prospectiva y definitivamente Colombia fue la punta de lanza. Con la preparación que traía Mojica de Francia con Godet, Francisco Mojica en la Universidad del Externado empezó a crear una especialización de prospectiva estratégica. Y entonces, a partir de esa especialización, siguió durante todos los años, muchos años, más de 10, enseñando prospectiva estratégica. Y obviamente eso incidió mucho. Tenían también otra corriente, la corriente de Javier Medina, que había estudiado en Roma con Eleonora Barbieri, que también influyó mucho. Entonces, Colombia fue una punta de lanza, además por su situación geopolítica y socioeconómica, también fue un atractivo adicional. Prácticamente la prospectiva en América Latina empieza del lado de lo científico y social, científico y tecnológico, perdón. Lo social va quedando rezagado durante un buen tiempo, porque la visión que más parecía importar era esa visión de cómo sacamos a los países adelante en cuestión de ciencia y tecnología. Y en eso se ocupó mucho Colombia, se ocupó mucho el área de Mojica también, la preparación que hizo. Y lo social se fue quedando un poco rezagado, ¿sí? No es sino hasta después de muchos años y también con la visión de Leonora y con el conjunto de todos con todos, en México muy lentamente empieza a aparecer también la visión de métodos cuanti y métodos cualitativos de manera integradora, de manera simultánea. No tenemos mucha gente que se dedique a ello, pero los que se dedicaron desde el inicio han sido gente muy importante, ha sido gente que es muy reconocida, es Antonio Alonso Concheiro, Tomás Miklos, que tiene uno de los primeros libros que han incidido mucho en muchos colegas,
el de planeación estratégica, y son contados así con los dedos de una mano los que se han dedicado a la prospectiva con ese reconocimiento, ¿sí? Que se han hecho cosas importantes, sí. Hubo en un momento dado una fundación aquí, la Fundación Barrosierra, en los 70s, que tuvo mucho éxito y que fue de incidencia internacional, pero bajó también eh, el, el ritmo, digamos, desapareció prácticamente la fundación y eh, ha costado mucho trabajo, no solamente a nosotros desde la UNAM, sino a los colegas desde gobierno y desde muchos ángulos, ¿sí? Te encuentras efectivamente apenas pocos países que realmente tienen una incidencia fuerte o un interés particular en la prospectiva. Perú, por ejemplo, Perú hizo durante muchos años a través de su Consejo de Ciencia y Tecnología eventos también de prospectiva muy importantes. En Ecuador se ha interesado mucho, prácticamente de Centroamérica, pues no hemos tenido también mucho impacto por la situación misma de Centroamérica. Si acaso Guatemala ha hecho pues una intensa promoción de la paz a través de la idea de la visión de futuro. Prospaz tiene un colega allí, el concepto Prospaz para poder trabajar esta visión. Pero de ahí en fuera encuentras pues algunos, digamos, trabajos sueltos. Chile ha hecho ahorita un trabajo muy importante a través de su consejo chileno. Tiene gente que yo admiro mucho y el gran maestro Sergio Vitar, ¿sí? Héctor Casanueva, ajá, que es gente que tiene mucha claridad en el asunto y es inspiradora de muchas cosas, ¿no? En Argentina, bueno, Balbi muchos años ha trabajado esto y creo que destaca bastante Miguel Ángel Gutiérrez, que también no solamente tiene información y hace análisis, sino tiene propuestas que son verdaderas lecciones de prospectiva. Entonces, digamos así como panorama general, para no platicarte mucho. Perfecto, no, genial ahí conocer, porque claro, tienes la articulación de las diversas personas y organizaciones que están movilizando esto, así que buenísimo ahí tener tu perspectiva. Y en eso, a propósito de lo que nos dices y de lo que tú has ido experienciando, ¿cuáles son los principales como desafíos que quizás debemos aprender para justamente lograr que la prospectiva sea algo más transversal o más popular dentro de Latinoamérica? Ahí me dicen por interno, vamos a dejar un poco, tenemos como 4 minutos antes de irnos a pausa, así que si quieres nos puedes dar un adelanto y después volvemos al break a conversar de eso. Sí, 4 minutos. Creo que una de las bondades de la pandemia, que tiene pocas, pero una de ellas es que logró empujar la visión de futuro, evidenció que esto ya se había anunciado, que es una serie de situaciones que se habían presentado ya, que se habían manejado en diferentes estudios con diferentes impactos y que ya era una crónica de una pandemia anunciada, ¿no? Y esto fue muy interesante, pero porque va a reactivar estos estudios de prospectiva y el interés de los gobiernos por los estudios de futuros. Definitivamente tiene que ser así porque no están encontrando muchas respuestas ni muchas salidas. Ya no queremos sentirnos en la tragedia de Cassandra, ¿no? Que decía cosas, pero nadie le hacía caso, ¿no? Y de repente, bueno, cuando se suceden estas cosas, a nosotros nos ha pasado, y yo ya agarro de frase clásica, el odioso te lo dije, el odioso te lo dije, porque ya lo sabíamos, caray, y no nos hicieron caso, ¿no? Ese es el... Claro. Perfecto, ahí sí es algo común. Justamente hemos estado hablando con Sergio Vitar y con Héctor Casanueva hace unos capítulos atrás, justamente mencionaban eso, como la pandemia ha logrado
como volver a, no sé si renacer, pero como a que se haga más conocido y se empiece a cuestionar un poco, bueno, quizás, claro, los paradigmas que teníamos hacia atrás y en el presente nos están jugando una mala pasada. Al parecer tenemos que aprender del futuro y empezar ahí a observar nuevos escenarios y a explorar nuevas posibilidades. Entonces, dentro de lo fuerte que ha sido este suceso, esta pandemia, se podría ver como una luz en eso, en que nos está ayudando a romper ciertas telarañas en nuestros modelos mentales para explorar nuevas posibilidades. Vamos a una pequeña pausa musical cortita y vamos a volver para seguir conversando. De acuerdo, claro que sí.